Buenas tardes, bienvenidos a otra clase de nuestro curso de Arduino para principiantes. En la clase pasada ya habíamos empezado a ver el tema de motores. Eh, Vimos cómo utilizar los motores de corriente continua y los servomotores. En la clase de hoy nos queda pendiente un tipo de motor que por cuestiones de tiempo no habíamos visto en la clase pasada. Este tipo de motores son los motores paso a paso. Aquí voy a maximizar la diapositiva. Bueno, estos motores son básicamente dispositivos electromecánicos que convierten una serie de pulsos eléctricos en pequeños desplazamientos angulares que nosotros conocemos como pasos. Internamente estos motores están compuestos por bobinas. Esas bobinas son las que reciben los impulsos eléctricos y van girando el rotor en pequeños desplazamientos. Existen dos tipos de motores paso a paso. Tenemos los motores unipolares y los motores bipolares. Por un lado, los motores unipolares, como podemos observar aquí en la imagen, están compuestos por cuatro bobinas. En las bobinas de estos motores unipolares, la corriente circula siempre en un mismo sentido. Acá, por ejemplo, podemos ver que en la primera bobina tenemos las terminales A1 y A2. En la segunda bobina tenemos las terminales A2 y A3, siendo la terminal A2 una terminal en común de ambas bobinas. Después tenemos otras bobinas. En la tercera bobina tenemos las terminales B1, B2 y en la cuarta bobina tenemos las terminales B2 y B3, siendo B2 en este caso la terminal común entre ambas bobinas. Por otro lado, tenemos los motores bipolares. En este tipo de motores la corriente cambia de sentido, ya no se mantiene constante en un mismo sentido, sino que sigue una secuencia alterna como podemos apreciar aquí en la diapositiva. En este tipo de motores tenemos dos bobinas. Cada una de las bobinas tiene terminales separadas y no existe ninguna terminal común entre ellas. Nosotros vamos a estar trabajando con un motor que es unipolar. Este motor es del modelo 28BIJ48. Y acá podemos ver ciertas características que tienen este tipo de motores, específicamente motores paso a paso unipolares. Como ya habíamos visto cuando trabajamos con el motor de corriente continua y con los servomotores, estos motores con los que habíamos trabajado tenían una caja reductora, que recordemos era un sistema de engranajes que se encargaba de reducir la velocidad y aumentar el torque de nuestro motor. Pero aquí en la especificación tenemos unos números, dice caja reductora 164. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la caja reductora por un lado tenemos el rotor y por otro lado tenemos el eje externo de nuestro motor de pasos. El eje externo es el eje que nosotros podemos visualizar. Y dentro del motor tenemos el rotor que está conectado al sistema de engranajes de reducción. Esos números 164 significa que por cada vuelta de nuestro eje externo, que es el que podemos observar, el rotor tiene que girar 64 veces. Cada vuelta de nuestro rotor tiene 8 ciclos, es decir, las vueltas se dividen en ciclos. Y a su vez, los ciclos se dividen en pasos. Para el motor que estamos viendo, cada vuelta tiene 8 ciclos y cada ciclo tiene 4 pasos. Y recordemos que los pasos son esos impulsos eléctricos que nosotros le vamos a dar a las bobinas. Y aquí en la cuarta columna, el dato que obtenemos, lo obtenemos de la caja reductora. La caja reductora nos dice que es 1,64. Eso significa que cuántas vueltas del rotor voy a tener por cada vuelta del eje externo. Sí, voy a tener 64. Entonces, para que se entienda mejor otra vez, internamente yo tengo el rotor,
que está conectado a un sistema de engranajes de reducción. A través de ese sistema de engranajes, ese rotor hace girar el eje externo. Para que el eje externo dé una vuelta, el rotor que está aquí adentro tiene que dar 64 vueltas. Entonces, yo necesito saber cuántos pasos tiene que dar mi motor por cada vuelta del eje externo. Simplemente tengo que usar estos datos que tengo aquí en la tabla y la operación que tengo que hacer es multiplicar la cantidad de pasos por ciclo por los ciclos por vuelta y por la cantidad de vueltas de rotor por cada vuelta del eje externo. De esa forma, multiplico 4 por 8 por 64 y obtengo que la cantidad de pasos que tiene que dar mi motor para que el eje externo, que es este de aquí, de una vuelta, es 2048. Este dato es muy importante para el código, o sea, para el momento de codificar el movimiento de este motor. Obviamente no hace falta hacer toda esta operación matemática porque simplemente podemos ir a internet y descargar las especificaciones técnicas de este motor y ahí ya vamos a encontrar que la cantidad de pasos por cada vuelta va a ser 2048. Solamente muestro esto para que se entienda mejor de dónde sale ese número. Como ya les comenté, este motor que nosotros vamos a estar utilizando es unipolar, tiene 4 bobinas. Pero en total nosotros tenemos 5 cables para controlar este motor. Y acá podemos observar que el cable rojo es el que corresponde al común entre los dos pares de bobinas que tenemos aquí. Entonces, con este tipo de motores podemos tener 3 movimientos diferentes. Uno se denomina movimiento normal, otro se denomina movimiento de paso completo y por último tenemos el movimiento de medio paso. Entonces, vamos a ver cómo conseguimos estos 3 movimientos. Primeramente, tenemos el movimiento normal. Como dice en la diapositiva, consiste en alimentar 2 bobinas en cada paso. De esta forma se consigue el máximo torque que puede ofrecer el motor. Como ya les había dicho, con este motor tenemos 4 bobinas, que son la bobina A, B, C y D. También habíamos visto que cada vuelta se divide en ciclos y cada ciclo consta de pasos. Lo que estamos viendo aquí en esta tabla entonces es un ciclo de 4 pasos. Para el primer paso tenemos que poner en high la bobina A y la bobina B, mientras que el resto permanece en low. Para dar el segundo paso tenemos que poner la bobina B y la C en high y el resto de bobinas en low, y así sucesivamente. Al terminar estos 4 pasos habremos completado un ciclo. Y recordemos que para dar una vuelta del rotor interno necesitamos 8 ciclos. Entonces, este es el primer ciclo, digamos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Simplemente tenemos que configurar 4 pines como salidas, conectar las bobinas por esos pines, es decir, los cables de las bobinas por esos pines, y con Digital Write le vamos a poner en estado high o low, como corresponda. Luego tenemos el segundo tipo de movimientos, que es el movimiento de paso completo. Para este tipo de movimientos solamente tenemos en high una bobina a la vez. Así, nuevamente esta tabla representa un ciclo. El primer paso de este ciclo sería la bobina A en high y el resto de bobinas en low. El segundo paso sería la bobina B en high y el resto en low. Y así sucesivamente. Con estos 4 pasos, entonces de vuelta completamos un ciclo. Aquí en la diapositiva también comenta que esta forma
de movimiento proporciona un torque menor que el movimiento anterior que habíamos visto, que es el movimiento normal. Estos movimientos se van a entender mucho mejor cuando empecemos ya a programar. Pero primero tenemos que tener una idea de qué es lo que tenemos que hacer en nuestro programa para que pueda girar este motor. Entonces, por último tenemos el movimiento de medio paso. Podemos ver esto como una combinación entre el movimiento normal y el movimiento de paso completo. ¿Por qué? Porque además se consigue un torque que es intermedio entre el torque del movimiento normal y el torque del movimiento de paso completo. En este caso tenemos aparentemente 8 pasos, pero en realidad lo que tenemos son 8 medio pasos. Cada par va a constituir un paso de nuestro motor. Y de nuevo, lo que tenemos aquí en esta tabla son los pasos, o en este caso medio paso, necesarios para completar un ciclo. Aquí paso 1 sería la bobina A en high y el resto va a estar en low. El segundo paso sería la bobina A y B en high y el resto en low. Si observamos detenidamente podemos ver que esta tabla es una combinación de las tablas del movimiento normal y movimiento de paso completo. Tenemos una fila de cada movimiento. Así que estas tablas son las que nos ayudan a codificar, como ya había dicho. Entonces, para poder entender ya mejor cómo funciona, tenemos que pasar al código. De esta forma, el asunto de estos motores va a quedar más claro. Entonces voy al IDE Arduino. En este caso no vamos a utilizar ninguna librería. Vamos a hacer nosotros el código necesario para poder mover este motor. Entonces, primeramente, para controlar este motor tenemos una pequeña plaquita, que es la que se puede observar aquí en la cámara. Esta plaquita es la placa controladora de nuestro motor. En realidad es la placa la que se conecta al Arduino y el motor lo conectamos a la placa. Tenemos un pequeño conector que es el conector mediante el cual unimos el motor a la plaquita. Y esta placa tiene 4 LEDs. Cada uno de los LEDs está etiquetado con una letra. Tenemos el LED A, B, C y D. Esas letras representan las bobinas que habíamos visto del motor. Por otro lado, tenemos los pines que son los que se van a conectar por el Arduino. Tenemos IN1, IN2, IN3 e IN4. Esos pines se corresponden directamente con las bobinas A, B, C y D. Es decir, para poner en high la bobina A, nosotros tenemos que poner en high el pin IN1 y así sucesivamente con cada una de las bobinas. Para conectar entonces al Arduino tenemos que conectar esos pines IN1 al IN4 a pines digitales de Arduino que vamos a tener que configurar como salidas. Y también tenemos los pines de alimentación de nuestra plaquita. Tenemos 5 voltios y GND, que vamos a conectar a los 5 voltios y al GND de Arduino respectivamente. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear constantes enteras. Voy a tener IN1. En mi caso yo conecté IN1 por el pin 8 del Arduino. Entonces, especificamos de esa forma. Acá simplemente coma porque voy a seguir creando más. Tenemos IN2, que yo lo conecté al pin 9. IN3, que está al pin 10. Y por último, IN4,
que está conectado por el pin 11 de nuestro Arduino. Ahora lo que tenemos que hacer es configurar esos 4 pines como salidas. Entonces, en el setup con pin mode hacemos esa tarea. Y N1 va a ser output. Y le asigno esa configuración a cada uno de esos pines que acabo de declarar. De esta forma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, lo primero que vamos a hacer es mover este motor con el movimiento normal. Este movimiento normal, como había dicho, representa el máximo torque posible que puede ofrecer el motor. Por lo tanto, es el tipo de movimiento que más corriente consume. Entonces, para hacer esto, o sea, voy a poner esto a un costado y necesitamos tener a mano la tabla, que sería la tabla del movimiento normal. Para hacer más fácil el proceso de mover este motor, yo voy a crear una matriz entera a la cual le voy a llamar eh, normal, porque va a representar los pasos de un ciclo del movimiento normal. Recordemos que para crear matrices necesitamos especificar entre dos pares de corchetes el número de filas y el número de columnas. En este caso, yo lo que voy a hacer es llevar esta tablita de aquí, que vemos ahí en la diapositiva, a la matriz del Arduino. Y yo puedo ver que tengo 4 filas correspondientes a las bobinas, perdón, 4 columnas correspondientes a las bobinas y 4 filas correspondientes a los pasos. Entonces tengo 4 filas y 4 columnas. Y ahora, entre llaves, voy a ir especificando cada una de las filas. Por cada fila, nuevamente yo tengo que poner los datos o la información entre llaves. Así. Y ahora, por cada high que tengamos aquí en nuestra tabla, vamos a colocar un 1. Y por cada low, vamos a colocar un 0. ¿Por qué? Porque hay una correspondencia directa entre valores positivos diferentes de 0, se corresponden ya directamente con un high. Es decir, si yo coloco un 1, es lo mismo que estar poniendo un high. Y low se corresponde con el valor entero 0. Entonces, para no escribir acá high, low, directamente podemos poner 1 y 0. En este caso, para el primer paso, yo necesito que estén en high la bobina A y la bobina B. Y el resto tienen que estar en low. Ahora, para especificar la siguiente fila, tengo que poner una coma y volver a abrir llaves. Y aquí entre las llaves, entonces voy a colocar los datos de la segunda fila, que corresponden al segundo paso de mi ciclo. En este segundo paso, yo tengo la bobina A en low, B y C están en high y D está en low nuevamente. Ahora, voy por la tercera fila y acá tengo A y B en high, perdón, en low, y C y D están en high. Así. Y en la última fila, de esta forma, tenemos en high la bobina A y la bobina D. Entonces coloco 1, 0, 0, 1. De esta forma ya tengo la matriz que representa un ciclo de mi movimiento normal. Y acá ya tengo 4 pasos. Entonces, lo que voy a hacer es que por cada tipo de movimiento voy a ir creando una función. Voy a poner entonces void movimiento normal. Y como parámetro voy a pedir el número de vueltas.
número de vueltas que quiero que dé este motor. Así lo tengo. Es void porque no vamos a producir ningún resultado, simplemente vamos a hacer que el motor se mueva. Marcelo, ¿cómo se hace esa llave así? La Entonces, llave. primero voy a crear un ciclo for int Espera. vuelta Sí. es igual a 0. Yo quiero que este ciclo se repita tantas veces como indique el valor de la variable vueltas. Recordemos, el parámetro es vueltas y lo que yo acabo de crear acá es vuelta. Entonces, mientras que el contador vuelta sea menor que el Con el valor oro. especificado por la variable vueltas, Yo voy a ir como viendo eso. aumentando este valor. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Acá vamos a utilizar lo que se conocen como ciclos anidados, es decir, un ciclo dentro de otro ciclo. No sé cómo se chico le. En este caso voy a crear un ciclo. Voy a Ese es utilizar, por ejemplo, como identificador J. J esa no es la nube. empieza en cero de esa forma. Que sea grande con este, tiene que ser con el menos. ¿Y dónde está el Y menos acá? J es menor a, y voy a dejar aquí esto vacío y enseguida vamos a ver qué valor es el que tenemos que poner aquí. J ¿Dónde hace ese más más. Y dentro de este for, control? de nuevo necesitamos otro ciclo for. Ese fue el mayor programa ya. En este caso voy a poner int i igual a 0 y menor a, también voy a dejar vacío por el momento, y más más. Grave o no, grave es. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí en ¿Cómo se el ciclo más interno, en este lugar? Lo que tenemos que hacer es recorrer por las filas de esta matriz. Y lo que vamos a hacer es, en este punto, en este ciclo for, cada uno de los pasos del ciclo. Entonces, aquí es donde vamos a utilizar digital write y vamos a hacer lo siguiente. IN1, ¿qué valor yo le voy a poner aquí? El valor que esté Dos. indicado por mi matriz normal en la fila I, Mo- columna 0. ¿Por qué de esta forma? Voy a volver aquí a mi matriz. Recordemos que este 1 de aquí indica que mi bobina A tiene que estar en high. Para poner en high mi bobina A, yo tengo que poner en high IN1. Entonces, lo que hago es, con digital write al pin especificado por IN1, le pongo lo especificado por esta posición de la matriz. Cuando empiece todo esto, I va a valer 0. Entonces, esta posición va a ser la posición 0, 0. ¿Cuál es la posición 0, 0? Esta de aquí, que me está indicando que IN1 tiene que estar en high. Ahora, voy a poner de nuevo digital write y ahora le tengo que poner un valor, un estado más bien, a IN2. Y de vuelta, utilizo mi matriz normal. Estoy en la fila I todavía. Y ahora, ¿en qué columna tengo que ir para saber en qué estado tengo que poner mi bobina B? Tiene que ser Uno. esta de aquí, sí. Tiene que ser en la columna 1. Y así sucesivamente. Entonces, simplemente voy a copiar esto y voy a pegar aquí 2 veces. Y ahora, para mi pin IN3, el estado en el que tiene que estar está especificado en la columna 2 entonces. Y para IN4, ¿sí? Está especificado en la columna 3. Bueno, entonces, ¿cuántas veces tengo que ejecutar este ciclo de aquí? Este. Bueno, tengo que ir entonces a mi tabla. Yo veo que todo esto procesa una fila.
toda esta parte está procesando esta fila. Y yo en total tengo 4 filas. Entonces lo que tengo que poner aquí es la cantidad de filas. Entonces, ¿qué es en realidad lo que hace este ciclo for? Lo que hace es ejecutar cada uno de los 4 pasos que forman parte de mi ciclo. Entonces, con esto yo hago un ciclo de mi motor paso a paso. Ahora, como hago un ciclo, este for lo que me hace es que el motor paso a paso dé 4 pasos. ¿Cuántos pasos tiene que dar el motor para que mi eje externo, el que está aquí, dé una vuelta? Ya habíamos visto que es 2048. Entonces, ¿qué valor le tengo que multiplicar a 4 para obtener 2048? Ese valor es 512. Si yo multiplico 512 por 4, lo que obtengo es 2048. ¿Y por qué hacemos de esta forma? ¿Por qué multiplicamos esos dos valores? Porque este ciclo de aquí se va a ejecutar 512 veces, ¿verdad? Y este ciclo de aquí, por cada una de esas 512 veces que se ejecuta el ciclo externo, este ciclo se va a ejecutar 4 veces. Así, en total, este código que está aquí en el interior se va a ejecutar 4 por 512 veces, que es 2048. Entonces, estos dos ciclos for anidados, lo que nos permite es dar una vuelta, una sola vuelta al eje externo de nuestro motor paso a paso. Entonces, si yo quiero dar más de una vuelta, en este caso la cantidad especificada por nuestro parámetro, tengo que poner de vuelta esto dentro de un ciclo for. En este caso, este ciclo for lo que controla es la cantidad de vueltas que damos. Por eso justamente que le puse como identificador aquí la palabra vuelta. Entonces, de esta forma, esta función se encarga de dar tantas vueltas al eje externo como la que especifiquemos aquí como parámetro. Bueno, entonces, voy a ejecutar esta función aquí en el setup porque quiero que se ejecute solamente una vez. Voy a poner movimiento normal y le tengo que especificar la cantidad de vueltas. Primeramente vamos a hacer que nuestro motor dé una sola vuelta. Y a ver, también podemos usar de vuelta el monitor serial para imprimir un mensaje cada vez que el motor da una vuelta. Entonces, como ya les dije, esto hace que el motor dé una vuelta. Entonces aquí debajo lo que voy a hacer es que se imprima el mensaje de vuelta completa, por ejemplo. Entonces, voy a verificar mi código. Primero tengo que guardar. Vamos a ver si está todo bien el código. Sí, está todo bien el código. Ahora simplemente puedo ya cargar el código a mi Arduino. Y ahora vamos a verificar el monitor serial. Bueno, en la cámara no se va a visualizar bien cuando el rotor esté girando. Por eso justamente es que utilicé el monitor serial para que me indique aquí cuando se da una vuelta completa. De esta forma, por ejemplo, si nosotros cambiamos aquí la cantidad de vueltas que estamos dando, este mensaje de vuelta completa se debe imprimir 2 veces, si es que todo está bien en nuestro código. Entonces voy a abrir de vuelta el monitor serial y ahí me aparecen los dos mensajes de vuelta completa. Lo que se me había olvidado incluir aquí, sí, porque me pareció extraño que la vuelta haya terminado muy rápidamente. Esto no sucede y eso es porque olvidé mencionar algo sumamente importante en el movimiento de un motor paso a paso. Nosotros cada vez que demos un paso tenemos que hacer un pequeño retardo para no saturar a las bobinas de nuestro motor. Entonces, ese es el paso muy importante que olvidé hacer aquí. Entonces, tenemos que especificar
En este caso vamos a poner 5 milisegundos nada más, ya es más que suficiente para darle tiempo a la bobina a recuperarse y recibir el siguiente impulso. Entonces, de vuelta, aquí en nuestra función de movimiento normal, dentro del ciclo más interno, donde especificamos el paso, le ponemos un retardo de 5 milisegundos. Ahora sí podemos cargar. Y ahí si abro el monitor serial vamos a ver que va a tardar mucho más. Porque en realidad estos motores no son tan rápidos, pero tienen mucho torque. Es decir, se utilizan más bien en proyectos de electrónica donde necesitemos mucha precisión. Por ejemplo, donde se los utiliza bastante es con las impresoras 3D y también con las máquinas CNC, por ejemplo. Se utilizan bastante estos motores paso a paso. ¿Por qué? Porque como ya estamos viendo ahora, nosotros podemos controlar con mucha precisión la cantidad exacta de vueltas que queremos que dé este motor. Y no solamente la cantidad exacta de vueltas, sino el desplazamiento angular mismo que tenga. Tenemos control absoluto de este motor. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es las otras dos funciones. En este caso, vamos a ver para el movimiento de paso completo. Entonces, voy a crear otra matriz y le voy a poner aquí paso completo. Y de vuelta esta matriz tiene 4 filas y 4 columnas. Entonces tengo que especificar eso entre los corchetes. Sí, son 4 filas y 4 columnas. Y de vuelta abro llaves y antes de olvidarme ya coloco aquí el punto y coma. Entonces aquí lo que tengo que hacer es especificar de vuelta las filas. Vemos que el primer paso de nuestro ciclo de paso completo, solamente la bobina A está en high. Entonces vamos a tener una fila 1, 0, 0, 0. Ahora, la siguiente fila, solamente la bobina B va a ser la que va a estar en high. Entonces, vamos a tener 0 en la bobina A, 1 en la bobina B y 0 en las bobinas C y D. Y así sucesivamente. Solamente tenemos que seguir lo que nos dice la tabla. Que sería entonces 0, 0, 1, 0, porque solamente la bobina C es la que va a estar en high. Y por último, solamente la bobina D. Entonces A, B y C van a estar en 0 y la bobina D en high, por lo que colocamos un 1. Yo voy a crear otra función, pero en esta función lo único que va a cambiar va a ser que en lugar de acceder a la matriz normal, vamos a acceder a la matriz paso completo. Eso es lo único que va a cambiar en este movimiento. Entonces simplemente puedo copiar toda esta función y acá en lugar de llamarse movimiento normal, se va a llamar movimiento paso completo. Y aquí, en lugar de acceder a la matriz normal, vamos a acceder a la matriz paso completo. Así que simplemente voy a copiar esto y pegar así. ¿Por qué? Porque la lógica es la misma, lo único que cambia son los impulsos eléctricos. Y los impulsos eléctricos que le damos a las bobinas están especificadas por las matrices. Entonces, entre el movimiento normal y el de paso completo, lo único que cambia son las matrices. Entonces, de esta forma, podemos verificar nuestro código. Cargamos de vuelta y vamos a ver. Nos tiene que avisar en el monitor serial cuando dé una vuelta. Ahí dio una vuelta y ahora le resta hacer la segunda vuelta, ya que, y ahora que me doy cuenta, codificamos la función, pero no llamamos la función. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar esta llamada. En lugar de llamar a movimiento normal, ahora lo que tenemos que hacer es llamar a movimiento paso completo. Y ahí sí, de vuelta le especifico 2 vueltas. Cargo el código, abro el monitor serial y ahí de vuelta vamos a ver los mensajes cada vez que completa un giro. Entonces ahí tenemos una vuelta y está a punto de completar la siguiente vuelta. Ahí tenemos. Y una vez que complete la siguiente vuelta ya se detiene
el motor. Entonces, por último, ¿qué nos falta? Nos falta el movimiento de medio paso, es este que tenemos aquí. Así que de vuelta necesitamos una nueva matriz, int paso, perdón, ahora ya no es paso completo, es medio paso. Y ahora ya no estamos trabajando con una matriz 4x4. ¿Por qué? Porque si miramos a la tabla que tenemos aquí en la diapositiva, nos damos cuenta que tenemos 8 filas en realidad. Entonces, aquí tenemos que especificar que tenemos 8 filas y 4 columnas. De esa forma. Ahora tengo que especificar cada una de las 8 filas. Para no tardar demasiado especificando cada una de las 8 filas, podemos copiar esto aquí del movimiento, primero del movimiento de paso completo. Voy a copiar aquí, porque si se dan cuenta, como ya había mencionado, esta tabla es una combinación de las tablas de paso completo y de normal. Primero, en el movimiento de medio paso, tenemos solamente la bobina A en high. Y después, en high están las bobinas A y B, especificadas por esta fila. Después tenemos solamente la bobina B en high. Y la siguiente fila tenemos las bobinas B y C en high. Eso sería el cuarto paso. Luego, en el quinto paso tenemos solamente la bobina C en high, que especifica esta fila de acá. Luego tenemos C y D en high, aquí en el paso 6. Entonces copio esta fila del movimiento normal y lo voy a pegar aquí. Luego en el paso 7 tenemos solamente la bobina D en high. Y en el paso 8 están en high las bobinas A y D. Y para eso necesito esta fila del movimiento normal. Esta última fila de aquí. Así. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. Estos son todos los medios pasos que yo necesito para un ciclo de mi motor. Entonces de vuelta, la lógica va a ser la misma, entonces las funciones van a ser casi prácticamente iguales. Lo único que va a cambiar de vuelta es la tabla que nosotros vamos a especificar. En este caso ya no vamos a utilizar la tabla de paso completo, sino que vamos a utilizar la tabla de medio paso. Entonces voy a copiar esto y pegar. Y también tenemos un cambio muy importante, que en este caso ya no tenemos 4 filas, sino que tenemos 8 filas. Y recordemos que este 4 de aquí es el que se encarga de indicar cuántas filas tenemos en nuestra tabla. Entonces cambiamos el 4 y le ponemos 8, que son la cantidad de filas que tiene esta tabla o matriz medio paso. Entonces con eso ya tenemos, y ahora voy a cambiar el nombre aquí también. De esta función ya no se llama movimiento paso completo, sino movimiento medio paso. Y tengo que hacer una llamada a esta función. Así que cambio esta llamada por la llamada a la función movimiento medio paso. Y de vuelta le especifico 2 como parámetro, por lo que va a dar 2 vueltas nuestro motor. Voy a verificar el código. Acá tengo un error. Tiene que ser punto y coma, no 2 puntos. Simplemente le voy a cargar y de vuelta voy a abrir el monitor serial. Entonces ahí está dando la vuelta y de vuelta completa. Vemos que tarda mucho más de esta forma, puesto que ahora tenemos 8 medio pasos que tenemos que hacer. Pero la velocidad con la que gira el motor podemos también controlarla hasta cierto punto con el retardo que ponemos aquí. Entonces, de esa forma tenemos las 3 funciones para hacer los 3 diferentes tipos de movimientos con nuestro motor paso a paso. Entonces, voy a expandir aquí. Recordemos de vuelta.
Con el movimiento normal obtenemos el máximo torque del motor, es decir, la máxima fuerza posible que puede ofrecer el motor. Con el movimiento de paso completo obtenemos un torque mucho menor al que obtenemos con el movimiento normal. Y con el movimiento de medio paso obtenemos un torque intermedio. Entonces, ¿de qué depende tal o tal paso, perdón, tipo de movimiento que yo elija para mi motor en un proyecto determinado? Y depende mucho de lo que yo necesite. Supongamos que yo necesito mucho torque para la aplicación que yo estoy realizando. Entonces, en ese caso tengo que usar el movimiento normal. Pero si supongamos que el proyecto está siendo alimentado con una batería, entonces yo tengo que ahorrar el consumo de esa batería. Y recordamos un poco, con el movimiento normal no solo obtenemos el torque máximo, sino también obtenemos el consumo máximo. Es decir, hay un mayor consumo de nuestra batería con un movimiento normal. Mientras que con un movimiento de paso completo, al tener menos torque, también se tiene un menor consumo. Entonces, supongamos que yo quisiera ahorrar batería, entonces voy a utilizar el movimiento de paso completo porque tiene un menor consumo de corriente. Entonces depende mucho específicamente de qué es lo que yo quiero hacer con este motor para elegir un tipo de movimiento u otro. Por aquí ya vimos los tres tipos de movimientos, sus características, ya tenemos las funciones que nos permiten dar vueltas al motor con cada uno de los movimientos. Entonces, hasta aquí dejamos la clase de hoy y nos reencontramos el próximo miércoles entonces. Muchas gracias por asistir de vuelta.